Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de cinedigital.tv y bienvenidos a este último programa desde NAB 2017. Les recordamos, hoy es la rifa de la última de las lámparas Astra 1x1E, cortesía de VidiExco, así que estén pendientes. Al finalizar el programa vamos a seleccionar al ganador de la última de estas lámparas. Hoy es el último programa, NAB mañana termina al mediodía, entonces hoy es el último programa y vamos a tener una última entrevista y vamos a tener un panel de expertos donde vamos a hablar de pues todo lo que se vio, para dónde va el mercado, las tendencias, qué es lo que vimos y qué es lo que vemos en términos de producción, de equipo, de todo esto. Y hoy nos acompaña nuevamente Marco Brea de Vitec y hoy vamos a platicar acerca de baterías. Es un tema bien importante porque todos necesitamos baterías para operar nuestras cámaras, nuestras lámparas, pero hay de baterías a baterías y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros, Marco. Muchas gracias, José Luis. Platícanos qué nos trae Anton Bauer en este NAB. Cómo no, me gustó un par de temas importantes que mencionaste. Hay baterías y hay baterías. Anton Bauer es una de las marcas más fuertes e importantes del grupo Vitec por la importancia que tiene en sí en cuanto a la producción. De nada sirve que inviertas decenas de miles de dólares en la mejor cámara o 20, 30 mil dólares en el mejor equipo de iluminación si al día que vas a trabajar no tienes power, no tienes electricidad, no tienes corriente para operar el equipo. En ese momento empiezas a pensar si tomaste la mejor decisión a la hora de invertir en unas baterías. Anton Bauer es el líder en la industria a través de toda su historia para desarrollar baterías para aplicaciones broadcast y aplicaciones profesionales. Okay. Otra cosa importante que mencionaste, José Luis, es que no solamente tenemos que pensar en las baterías como fuente de alimentación para las cámaras. Cada vez las cámaras son más pequeñas, consumen menos energía, sin embargo, se le están colocando más accesorios a las cámaras. Ya vamos a necesitar un grabador, un monitor y una luz, y todos esos dispositivos van a requerir energía eléctrica y van a tener que estar consumiendo mucha corriente de las baterías. Anton Bauer este año muestra una vez más nuestra línea completa de baterías. Importante mencionar y recordar a nuestros amigos que Anton Bauer tiene tanto Gold Mount como V-Mount. Anton Bauer nació con la montura Gold Mount para cámaras profesionales, pero hoy por hoy tenemos también una línea muy completa de baterías en V-Mount. Ok, sí, porque de hecho la mayoría de la gente como que en automático piensa Anton Bauer y es Gold Mount. No existe versión de V-Mount y es un error, porque efectivamente existe, ¿no? Así es, y es un error, pero bueno, es responsabilidad de nosotros también dejarles saber que tenemos la línea completa a su disposición. Tenemos cargadores, tenemos baterías, tenemos cargadores de 4 posiciones, cargadores de 2 posiciones, y también tenemos baterías para distintos tipos de aplicaciones en cuanto a la cámara o los equipos que vayan a utilizar. Entre más sofisticado sea el dispositivo, por ejemplo una cámara de cine, pensando en una FS7, FS55, requiere mucha corriente. Estas cámaras son particularmente especiales en cuanto al consumo de corriente. Además, si le añaden dispositivos extras, van a requerir mucho de la batería. Para ese tipo de aplicaciones hemos desarrollado la batería de cine. Esta batería nos permite, como ven acá, tener conexiones DTAP para luces externas, podemos alimentar monitores, podemos alimentar grabadores, y esta batería es particularmente popular en el mercado de cine digital por el formato que posee, por el material que está diseñado, por la potencia que tiene. Esta es de 90 watts hora, tenemos de 150, pero es particular porque tiene 12 amperios, te permite 12 amperios corriente en cualquier momento determinado. Esto es importante porque la cámara tiene su consumo en cuanto a watts, pero además de eso tenemos que considerar también todo el resto de los dispositivos que estamos instalando. Okay. De hecho estaba viendo hace un rato la Millennium DXL de Panavision que tienen aquí, que está alimentada con esas baterías. Y decía Michael Cioni que estas son las baterías que están recomendadas para utilizar en esa cámara, pues son las únicas que levantan todo lo que trae ese equipo, ¿correcto? Así es, eso es muy importante porque sin importar la cantidad de watts horas que tienen etiquetadas las baterías, ustedes tienen que asegurarse de que a medida que el voltaje de la batería baje para suministrar la misma potencia, la batería tiene que suministrar más corriente. Simple regla de física de electricidad. Si el voltaje empieza a caer y la batería y el dispositivo como luz o cámara empieza a requerirte más corriente, corres el riesgo de que se active la protección eléctrica del dispositivo. ¿Qué pasa si tu batería solamente te puede dar 6.5 amperios? A medida que el voltaje vaya cayendo, o sea que la vida útil de la batería vaya cayendo y el porcentaje de carga vaya cayendo,
va a requerir más corriente. En un momento determinado se dispara la alarma, se dispara la protección si es que tiene, y hasta ahí llegó tu producción. Ok. Es importante saber para qué necesitas la batería, qué tan importante es. Claro. Comentaba anteriormente, fuera de cámara, José Luis, que existen distintos tipos de baterías para carros, por darte un ejemplo, distintos precios. Y uno se pregunta, ¿por qué esta cuesta la mitad de la otra? A la hora de que decidas qué baterías vas a comprar, tienes que pensar cuál es la aplicación. ¿Vas a trabajar en tu trabajo premier, tu premium, tu bandera con lo que te quieres identificar y quieres que sea robusto, o va a ser un trabajo de aficionado? Igual que cuando compras una batería, ¿qué batería vas a comprar para tu esposa, para tu hija que está saliendo a la universidad en la noche? ¿Una batería que cuesta la mitad del precio o la mejor batería que puedas pagar? Ahí hay un punto que comentábamos hace un rato. Mucha gente dice, ¿por qué tengo que comprar esta que cuesta 5 o 6 veces lo que cuesta una china que puedo conseguir en X lugar de X marca? No vamos a mencionar, ¿no? Y hay muchas diferencias, pero la gente no las conoce. ¿Cuáles son esas diferencias? José Luis, muy buena pregunta. Muchas de estas diferencias se pueden nombrar en función de las especificaciones. Sin embargo, lo más importante de la batería son las celdas. Y hay ciertos parámetros que tienen internamente la celda que normalmente no se ponen en fichas técnicas y normalmente los usuarios no tienen la posibilidad de comparar objetivamente una marca con la otra. Anton Bauer se caracteriza históricamente por ser la mejor marca de batería. Punto. ¿Por qué nosotros tenemos esta confianza? Porque nos aseguramos de que cada una de las celdas que nosotros compremos sea de la mejor calidad posible. ¿Qué significa? La batería te es tan buena como la peor celda en el paquete. Si una de las celdas no tiene la calidad óptima o no carga lo suficiente, ninguna de las otras celdas va a llegar a ese punto óptimo. Okay. Una marca como Anton Bauer cuesta un poco más, es una marca premium, número uno porque tiene las celdas más parecidas entre sí, de forma tal de que la capacidad máxima siempre sea parecida entre todas, y a la hora de que te vendan una batería de 90 watts hora, tengas la certeza de que es realmente 90 watts hora por más tiempo. Segundo, por la seguridad. Estas baterías son de ion de litio. Como nosotros hemos visto muchos videos en internet, en YouTube y demás, sobre la hoverboard, el peligro que es y qué tan rápido se encienden. Anton Bauer ha diseñado estas baterías, por ejemplo, la de la serie digital, un diseño nuevo, un diseño ergonómico, pero un diseño también pensado en la seguridad. Esto nos garantiza, nos asegura que la batería se mantenga aislada una celda de la otra, que no se sobrecaliente, que si se golpea no se vaya a perforar la celda. Todo eso enfocado a evitar los accidentes con la batería en sí. Otra diferencia fundamental, José Luis, de las baterías de Anton Bauer, la nueva serie digital, es que hemos incluido un sistema muy preciso de medición del estado de la batería y de la potencia que tiene. Anton Bauer en los últimos años ha tenido una forma muy particular de desplegar la carga de la batería y demostrar la autonomía que tiene y la durabilidad de un momento determinado. Sin embargo, ahora lo que hemos hecho es que hemos incluido un dispositivo que en tiempo real te va a decir la autonomía que tienes en la batería, dependiendo de la carga. En base de la carga que tú le estás metiendo. En base a la carga, así es. Por ejemplo, esta es una luz muy pequeña. Si nosotros aumentamos la intensidad de la luz, esta batería de 90 watts hora nos va a decir que tiene una capacidad de 5 horas y 44 minutos. Si nosotros bajamos la intensidad de la luz, la batería empieza a calcular la diferencia y nos dice realmente 8.59, ok. Si la bajo tanto, piensa que incluso está apagada la luz. Vamos a subir un poquito más la intensidad, hace el cálculo y nos dice que tiene 10 horas y 55 minutos. Eso es realmente lo que tiene, José Luis. Cuando tú vas a hacer una entrevista, tú puedes salir con 1 o 2 baterías y miras la pantalla y sabes, tengo todavía 9 minutos para terminar la entrevista, tengo 8 minutos para terminar la entrevista. Y no son estimaciones, porque él está midiendo realmente la corriente, el voltaje y te dice cuánto tiempo de autonomía tiene. Uno de los puntos que nos comenta mucha gente con respecto a las baterías es que las otras son más baratas, etcétera, y algo que yo les comento siempre es el tema de los ciclos de carga y descarga. Una batería barata, pues a lo mejor te aguanta 100 cargas y va a fallar. Es correcto. Esta nueva línea de Digital Series de Anton Bauer garantizamos 2000 ciclos de carga y damos 2 años de garantía. Como es una batería de litio, tú puedes probar una batería china y te puede funcionar perfectamente bien
un par de meses, un año, ¿por qué no? Un año y medio. Pero es casi un hecho que al segundo año empiezas a ver cómo el performance cae drásticamente. Y la batería que estaba medida para 90 Wh o para 50 Wh te vendría dando la mitad de la durabilidad. Okay. Nosotros aseguramos por garantía 2000 ciclos de carga o 2 años. Sin embargo, Anton Bauer, los usuarios saben que va a tener una batería que les va a durar muchísimo tiempo al desempeño que están acostumbrados a manejar cuando lo compraron. Ok. Y hablábamos hace ratito del tema de la seguridad. Ya hay muchas restricciones en los vuelos, qué baterías puedes llevar, cómo las puedes llevar, etcétera. Y sabemos que hay tecnología precisamente para esos usuarios que viajan con equipo, que tienen que estar volando y que tienen que cubrir con esa normatividad, porque si no simplemente no los dejan subir con el equipo, ¿correcto? Así es, y necesitamos que las compañías de aviación se pongan serios, cada vez más estrictos en este sentido. Porque no es un tema de si es bueno o es malo llevar baterías. Es un tema de seguridad, es vital. Lo que nosotros como fabricantes de Anton Bauer colaboramos muy de cerca con las entidades encargadas de crear los estándares. Y una de las preocupaciones número uno de los fabricantes de la industria de la aviación en general es que la mayoría de los equipos de los aviones de pasajeros, por ejemplo, en el compartimiento de carga de maletas, no están diseñados para apagar un incendio provocado por una batería de litio. Okay. Nosotros los que estamos obligados por tema de trabajo a viajar constantemente, tenemos que estar siempre pendientes de eso. Uno nunca sabe cuando un compañero, un viajero, ha mandado este tipo de baterías. Si estas baterías por algún motivo hacen cortocircuito, ni Dios quiera se prende en fuego, no hay forma de apagarlo. Por eso es tan importante seguir al pie de la letra las recomendaciones de la IATA y otras agencias federales. Anton Bauer en la página antonbauer.com tiene un compendio de las más actualizadas normas o regulaciones de transporte aéreo. Tengan en cuenta, por ejemplo, que existe un máximo del tamaño de la batería que pueden llevar en un vuelo. Ningún avión de pasajero comercial puede recibir como equipaje chequeado en carga o equipo en maleta baterías de litio. Está terminantemente prohibido y por favor sigan estas instrucciones, pero es un tema de seguridad, un tema de vida o muerte si llegara a ocurrir un accidente. Se pueden llevar como equipaje de mano, pero hay también una cantidad máxima y mínima de baterías. Y por último, si ustedes están mandando una batería en carga, en un forwarder o una agencia que está autorizada para mandar litio, las últimas regulaciones nos piden que la batería esté descargada menos de 30%. Okay. Eso puede ser un problema si ustedes están trabajando con 15 baterías y tienen que despacharla a medianoche, o están haciendo una producción y tienen que salir de esas baterías ya. Descargar una batería no es fácil, no es seguro, tiene su procedimiento. Este año Anton Bauer ha lanzado este dispositivo. Anteriormente mencionabas Panavision. Panavision es nuestro cliente más grande de baterías a nivel mundial. Ellos necesitaban una forma rápida y segura de descargar la batería y desarrollaron en conjunto con Anton Bauer el descargador de batería. Okay. Este descargador tiene posición para 4 baterías, no consume corriente, utiliza la corriente de la batería y te permite descargar de forma segura estos dispositivos sin tener que apretar ningún botón ni configurarlo de ninguna forma. Okay. Colocas las baterías hasta 4 V-mount o Gold-mount y lo descarga automáticamente, toma su tiempo, puede ser hasta 3 horas dependiendo de la capacidad, a menos de 29% para que lo puedas despachar como carga. Ok, buenísimo. Y para más información sobre todos estos productos, para más información, por favor entrar a la página antonbauer.com. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y gracias por darnos el espacio para este programa. Gracias. Muchas gracias. Estamos de regreso y en este momento vamos a tener un panel. Tenemos invitados muy conocedores, muy reconocidos, principalmente sobre todos los temas relacionados con el video. Y lo que quisimos hacer en este segmento es platicar acerca de lo que vimos, todo lo que se ve. Recordemos que una feria como estas es donde se ve para dónde va el mercado, a dónde puede dirigirse la producción. Sabemos que invertir en equipo de video pues es una apuesta y tenemos que irnos lo más seguro posible. Así que nos acompañan hoy en el panel Julio Gómez, muchos de ustedes seguramente lo conocerán. Nos acompaña Daniel Cadavieco de Vidiexco y nos acompaña Eduardo Ángel. Todos ellos tienen backgrounds completamente diferentes. Julio se dedica mucho al tema de producción.
Daniel es sitio de Vidiexco, se dedica al tema de tecnología al 100%, y Eduardo se dedica a temas de capacitación, ha ganado Emmys por producción, en fin. Entonces, tenemos muchos puntos de vista diferentes y es lo que queremos transmitir a ustedes en este momento. Muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, José. Pues empecemos. ¿Qué es lo que han visto que les haya llamado la atención, que se ve así como que la tendencia de para dónde van las cosas en base a todo lo que hemos visto en términos de anuncios y eso? Porque nos podemos inundar dentro de tantas cosas, pero realmente hay que sacar lo que sí sirve y hacer a un ladito todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te ha llamado la atención, Julio? En cuanto a tendencias, digamos que hay dos tendencias que en realidad no son nuevas, existían ya el año pasado y se han desarrollado un poco más, que son obviamente el tema de realidad virtual, 360, etcétera, etcétera, por un lado, y el tema del HDR por otro. Okay. Y aquí creo, supongo que estaremos de acuerdo, que hay muchísima confusión en el público en general al respecto. En primer lugar, en cuanto a la realidad virtual, en cuanto al VR, yo creo que se está viendo una cantidad cada vez mayor de posibilidades para este tipo de tecnología, en videoclips, por ejemplo, en museos, en todo tipo de aplicaciones, etcétera, 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 pero cada vez queda más claro que desde el punto de vista narrativo cojea. Es que es complicado. ¿Qué opinan ustedes de esto? Yo creo que es muy complicado. Simplemente, como hablábamos el año pasado con la gente de Nokia, hablando de la cámara esta Oso, es una cámara padrísima. Y sí, grabas en 360. ¿Dónde pones las luces? ¿No? Por ejemplo. Y le preguntaba a la gente de Nokia, oye, y bueno, ¿qué hicieron con las luces, con los micrófonos? No, hicimos rotoscopía y quitamos todo. Ok, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto tiempo toma estar limpiando cuadro por cuadro en 360 grados para esconder lámparas? O sea, está muy loco. Complicado. O sea... Sí, efectivamente es complicado. Ya digo que en el tema de producción narrativa y de ficción se han intentado un par de cosas muy interesantes. Hay sobre todo series de televisión que lo han utilizado como una aplicación aparte. Me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, Mr. Robot ha hecho un tipo de uso y de aplicación muy interesante, pero es verdad que al cabo de cierto tiempo cansa. Estás como en una esquinita arrinconado viendo cómo pasan las cosas. Luego cantidad de series, por hablar a lo mejor de alguna en español, tenemos el caso del Ministerio del Tiempo, que también hizo una aplicación muy interesante al respecto, pero ya digo, no deja de ser una anécdota en cuanto a esto, ¿no? Pero sí es verdad que la cantidad de usos que puede tener en corporativos, por ejemplo, o en aplicaciones para eventos o para museos, es un mundo de posibilidades, que no todo se reduce a la ficción. Ok. ¿Tú qué opinas sobre el tema de 360, Daniel? Que suena divertido. Todo el mundo está como, bueno, las empresas que se están involucrando están ofreciendo ideas, alternativas, quieren estar. Unos simplemente se nota que quieren estar y hacen algo, y otros están comprometidos en apostarle a lo del VR. Yo creo que comparto que para ciertas aplicaciones va a ser muy interesante. No descarto que sea como una forma en el caso de partidos de fútbol, por ejemplo, a lo mejor puede ser una utilidad para los broadcasters, tratar de pegarse a los millennials, mira, verlo por acá, pero también lo tengo por acá. Entonces, creo que estamos en una fase donde todos están experimentando dónde podemos aprovecharlo, y quizás estamos en una era de pañales para el VR, donde pocos van a ir buscando un lenguaje o algo que sea más útil, y como toda tecnología hay que esperar que cuaje, ¿no? Entonces algunos son más osados en experimentar, en desarrollar cosas, pero sí, creo que es algo que está de moda, una palabra caliente, pero falta que se tranquilicen las aguas para ver cómo, si alguien va a invertir en serio, va a haber algo viable como modelo de negocio para algunas cosas. Muchos van a estar esperando, otros van a estar experimentando. Es algo que es divertido, no podemos obviarlo. Claro. Y sí, museos, educativos, juegos, quizás. Okay. Es donde sí, a lo mejor la cuestión de inmuebles, de mostrar por propiedades, ejemplo, ese tipo de cosas suena muy bien, ¿no? Pero sí, como para otras cosas, no sé. ¿Tú qué opinas, Eduardo? ¿En cuanto a 360 o a tendencias? 360 en particular. 360 por ahora me parece que es el juguete nuevo que todo el mundo quiere tener. En cuanto a la cámara, me preocupa un poquito la parte de postproducción, la parte de cómo se va a manejar esta cantidad de datos y
¿cómo va a ser la plataforma ideal? ¿Cómo se va a administrar ese tipo de contenido para diferentes plataformas, para plataformas móviles, en celulares, en Android, iOS? ¿Cómo se va? Vamos a invertir todo este tiempo y trabajo capturando las imágenes. Esa parte ya está como es la parte divertida. Luego, ¿quién va a manejar eso? ¿Y qué cliente va a pagar por toda la postproducción de hacerlo bien? Y luego, ¿cómo vamos a hacerle llegar este contenido al consumidor final? A la audiencia. Eso me parece que todavía no está bien contemplado. Entonces, hasta que eso no esté resuelto, no es un negocio, es un juguete. Okay. ¿No creen que es algo similar a lo que pasó con 3D? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Yo llevo ya 10 años o 12 años viniendo a NAB y por lo menos hemos visto 3 veces donde 3D ya por fin va a suceder. Y este año creo que hemos visto el primer monitor 3D o la primera cosa 3D, cuando hace 3 años era solamente 3D. En cuanto a tendencias, me parece que este es el primer show en los últimos 10 años que tiene soluciones reales, prácticas. Hemos visto lentes nuevos, hemos visto luces que son asequibles para las personas normales, hemos visto nuevas cámaras, nuevas soluciones en cuanto a sonido. Me parece que es el primer show que vemos soluciones que para unos problemas reales. No el nice to have, sino las herramientas que necesitamos tener. Okay. Y en cuanto a tendencias, ¿tú para dónde ves las cosas? Bueno, impresionante la cantidad de soluciones para que se produzcan programas de televisión para los youtubers, lo que sea. Increíble la cantidad de cosas, inventos, las soluciones económicas, software como vMix o software como lo que está haciendo ahorita TriCaster, la gente de Wirecast también. Ujú. Entonces, Sí. eso me llama la atención, que ahorita no puedes decir que no se ve bien, se ve muy bien. Claro. Y la democratización de la producción de contenidos audiovisuales es bárbara. Entonces, eso abruma, porque va a haber mucha gente y creo que de eso se trata también. Va a haber mucho contenido que si tú quieres ver y te quieres enganchar con este tipo de cosas, ahora va a pasar, ¿no? Entonces Sí. eso sigue aumentando. ¿Están de acuerdo que ya no hay excusa para grabar mal video? No, ya no hay excusa. O sea, pero igual se va a hacer. Tenemos equipos que pueden generar una imagen bien si sabemos qué estamos haciendo. Sí. Bueno, Siempre y yo creo cuando que es se- así desde hace años. Pero, Sí. pero antes el precio de entrada era mucho más alto. Sí, correcto. O sea, para poder tener una cámara que trabajara medianamente bien tenías que tener Sí. un presupuesto moderado por lo menos, ¿no? Hoy hay equipo accesible para poder Cierto. para poder trabajar con calidad siempre y cuando sepas qué estás haciendo y también de qué coge a cada equipo porque no hay equipo perfecto, ¿no? Entonces, Sin embargo, me parece que todavía hay mucha desinformación. Hay muchas soluciones, de acuerdo, necesitas un presupuesto menor para entrar, pero todavía hay mucha desinformación en qué se necesita realmente y cómo se usan esas aplicaciones realmente. Y estamos hablando fuera de cámaras de HDR, me parece que es el ejemplo perfecto para que la tecnología está aquí, ya está aquí, ya llegó, ya la podemos usar. Pero todavía, ¿cuál es la versión real del cuento de HDR? Me parece que todavía falta por afinar. pero no que por lo menos creo el HDR ese sí se queda. Sí, Sin duda. Ese sí se va a quedar. Ese no va a ser como el 3D que No. de repente ¡prum! Todo 3D y mañana ya no hay 3D De en ningún acuerdo. lado. Que pueda ser algo que pase con Video 360. Yo creo que HDR sí se va a quedar. Totalmente de acuerdo. O sea, esa sí va, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Otra cosa es el uso que se vaya a hacer al principio de él, como con cualquier tecnología nueva. Ujú. Se abusará. Hay mucha desinformación, como bien decías. Yo lo siento, pero hay muchos fabricantes, especialmente en el tema de la visualización. De acuerdo. No olvidemos que desde el punto de vista de adquisición, las cámaras profesionales hacen HDR desde hace años. Claro, el tema de la monitorización es preocupante porque no dejo de ver en este tipo de ferias, y no sé qué opináis vosotros, pero no dejo de ver soluciones en las cuales sencillamente se ha elevado la luminosidad del monitor, pero los negros no son negros en absoluto. Hay unas especificaciones mínimas de negros en el HDR, porque el HDR no consiste en que tengas una retroiluminación muchísimo más bestia. Supone que tiene que haber un rango dinámico, una diferencia entre los negros y los blancos. Y en la mayoría de los monitores más o menos asequibles llamados HDR, yo no veo esos negros por ninguna parte. De acuerdo.
Sí. Comentábamos, obviamente en donde sí ves los negros es en los monitores OLED, ¿correcto? Ahí el negro es negro, pero desgraciadamente no se ha masificado todavía la tecnología como para que el precio sea 100%, bueno, no accesible porque pues, es tecnología nueva, pero que sea un precio como el monitor, por ejemplo, el BBM 300 de Sony, se ve brutal, pero cuesta $35,000, ¿no? Ya. Para el 99% de la población de los que nos dedicamos a esto, pues sí está muy padre, pero No se puede. Pero no se puede. Por ahora no. Pero no se puede, ¿no? Entonces, ¿para dónde ven? Porque al final del día, ahorita ya la gente va a empezar a pedir yo quiero HDR, porque ya ahorita te vas a la tienda y ya te venden pantallas HDR que cuestan $100 más que la 4K normal, ¿no? Exactamente. O sea, que también las HDR que venden en las tiendas, que también está el HDR Premium, el HDR Plus, que nadie sabe exactamente cuál es el bueno y cuál es el malo. A eso precisamente me refiero a la desinformación. Entonces, Sí. cada compañía trata de meter un cuento diferente porque no hay un estándar. Y entonces el consumidor termina más confundido que antes. Hay demasiadas opciones. Yo creo que estándar hay. Lo que De acuerdo. pasa es que cada Nadie sigue el fabricante, Fija el suyo. claro, porque tratan de ponerle un marketing name a Entonces las no hay un cosas. estándar. Fíjate, No por es la ejemplo, primera vez ni será la última. Exacto. Pasa, ¿eh? Estuve hace unos días en una tienda de consumo en México, ¿no? Entonces, llego y veo las televisiones 4K y HDR. Una 250 nits, otra 400, otra ultra brillante, Dios o sea, sabe. ultra Es brillante. un nuevo término. Otra era HDR Plus, otra era HDR certificada, otra era HDR Premium. Exacto, a eso me refiero a desinformación. Y haz de cuenta que dices, ok, ¿qué es qué, no? O sea, al final del día, si al consumidor no le dices, pues cuál es la buena, estamos peor que cuando era beta contra VHS, porque ahí era uno contra uno. Ahorita hay cada marca tiene, y es Cientos. más, dentro de la misma marca había 3 televisiones Samsung HDR con especificaciones completamente Totalmente diferentes. cierto, Sí. Y con Sony, con LG, O sea, con Casio, sí. Y dices, a ver, sin embargo la gente va a empezar a pedir media en HDR y ahí viene el problema. ¿Qué vas a poder ver? ¿Y cómo lo vas a poder ver? Algo que yo creo que por lo menos ya como que empieza a pintar un poquito lo que platicábamos con respecto a que PQ ya está como definido que eso es para cine y HLG es para televisión. Para Entonces, vivos y televisión, sí. como Lo bueno que- de esto es que yo veo con los equipos, incluso domésticos, empieza a haber compatibilidad siempre con ambas curvas. ok. Con lo cual, por lo menos. Un avance, Sí. una batalla de eso. Y el tema de HLG creo que está interesante porque al final del día, con toda esa gran variedad de televisiones, pues si tu tele HDR ve de aquí a acá, pues vas a ver bien. Si el tuyo ve de aquí a acá, o de aquí a acá, o de aquí a acá, pues como que con el HLG tienes un poquito más de probabilidades De que salga bien. de que se vea. Sí. De que se vea. Sí. Digamos que es una aproximación conservadora, pero se nota que ha sido una aproximación que viene de 2 televisiones públicas, ¿no? Claro. BBC y NHK, que además son 2 televisiones públicas de renombre, merecido renombre. Y efectivamente, en ese sentido, el PQ está pensado, en mi opinión, más para producción profesional, pero está bien que exista la compatibilidad de varios. A mí me gusta hacer la comparativa, es un poquito, digamos, hablando en plata, de decir que aunque las dos son curvas en realidad, que la PQ es el equivalente a la curva logarítmica. Y la HLG es un poquito más precisa con lo que vas a ver en un televisor al final en tu casa, ¿no? Claro. Entonces, ya digo, creo que hay lugar para las dos y que efectivamente, como bien decías, hay un uso definido para cada una que cada vez se va sentando más. Porque incluso ya YouTube, por ejemplo, acepta HLG. Contenido, sí. Porque, por ejemplo, ahí viene otro de los problemas y que es algo de lo que hemos visto aquí también, creo yo, como tendencia, la cantidad de video para internet. Sí, de acuerdo. O sea, el video es internet, ya la televisión es como algo que está allá, las películas allá, internet. YouTube, Un gran Vimeo, pedazo de la torta audiovisual. es internet. Y entonces también, ¿cómo garantizamos que si yo produzco mi contenido, el caso, por ejemplo, de los programas de nosotros, si salgo en HDR, ¿cómo garantizo que todos los van a ver? ¿No? Entonces, te tienes que ir a fuerza por algo como HLG, porque yo no sé si tú vas a tener una pantalla que te permita ver 10 bits HDR o vas a verlo en tu teléfono. Sí, yo creo que el hecho que en YouTube otra de las tendencias de HDR es que veo que cámaras
de nivel de entrada dicen que con un firmware van a tener capacidad de entregar tu contenido en HDR. Eso me parece, aparte de divertido, una buena apuesta para que la gente se vaya quitando el miedo y se vaya agresivamente experimentando con HDR. Y sin YouTube eso está, y si no es Smart TV, ese player de YouTube soporta HDR o sabe decodificarlo, y en tu televisor HDR Smart TV lo puede hacer. Creo que vamos a adoptarlo y experimentarlo, sobre todo lo que les gusta hacer, tomas de acción o tomas de escenas, de paisajes. Oye, sería bueno tenerlo, usarlo y distribuirlo, y no esperar que venga en un Blu-ray 4K HDR para poder disfrutarlo. Que aparte, ¿quién compra Blu-rays? Que ese es el otro tema. Exactamente. ¿No? O sea, Creo que este concepto del Instant HDR que está manejando Sony puede ayudar a que el HDR como tal sea un poquito más mainstream, ¿no? Sí. Estas dos cámaras, la Z150 y la FC5, simplemente uno va a cambiar el perfil de color y en automático te va a entregar HLG sin hacer postproducción, sin hacer corrección de color, nada, ya así directo de cámara sales, ¿no? Y eso como que a lo mejor puede ayudar a empujar a la gente a dar ese paso de ya empezar a generar ese contenido, ¿no? Quizá, no sé si ustedes han visto algo, pero una de las preguntas que yo me hacía, ok, puedo editarlo, pero ¿sabe el macOS o sabe el Windows? ¿Ya está listo para tener curvas de HDR y algunas pantallas? O sea, porque ahorita habrá que buscar pantallas de computadora que sean capaces de interpretar. Dell y Asus y HP ya sacaron monitores HDR que aparte no están tan caros. O sea, sí, es otro ventaja. Porque ese es el otro tema, ¿no? Ya tenemos uno, pero cuesta $40,000. Pues felicidades, ¿no? Sí. Entonces, esos ya los hay. Perfecto. Y por ejemplo, estábamos viendo unos demos que estaba haciendo la gente de Adobe, y de hecho también lo tenían en el booth de Sony, donde ya el sistema te detecta que la media viene en HLG y te muestra pues lo que puedes ver en tu monitor, ¿no? E incluso ahora ya te aparece como un selector. Si tú no tienes capacidad de ver el supuesto Rec 2020, que sabemos que 2020 no llega a nadie, pero tú puedes como previsualizarlo como lo hacen muchas cámaras, de que te aplican el UTI y te convierten la señal a Rec 709, en fin, ya también lo están haciendo los programas de edición. Entonces, Qué bien. El único problema es confiar que, pues ok, tú lo trabajas acá como Rec 709 y cómo se va a ver en HDR si no tienes manera de monitorearlo. Y el problema de antes, que se estandarice, que entre las tres compañías o las otras compañías haya un estándar, porque estás tú produciendo algo, está tu colorista trabajando en esto y el cliente tiene la otra marca que entiende el estándar de otra manera. Pero fíjate que, yo creo que con el tema de que HLG ya se esté visualizando como estándar, eso ya es un primer paso hacia una estandarización, ¿no? Creo yo. Sí, de todos modos yo creo que en producción hay que tener cuidado, porque si bien decíamos que en efecto cualquier cámara medianamente profesional a día de hoy trabaja en HDR, no deja de ser importante en una producción ya a nivel profesional, muy importante que en postpro se haga una versión para cada cosa. Claro. Ya empieza a hacerse, a nivel de cine por supuesto, se están haciendo 3-4 versiones mínimo. Y no existe, contrariamente a lo que pudiera parecer de primera vista, no hay un orden establecido en el cual, o sea, hay gente a la que le gusta trabajar y hacer primero la versión HDR, depende también del director con el que trabaje, y luego hacer la versión en SDR, y sin embargo hay gente que lo hace al revés. En postproducción, en la comunidad de postproducción, mucha de la gente, de los coloristas sobre todo, que están trabajando con ellos, me comentan que ellos prefieren muchas veces hacer la versión de SDR primero, porque si no el director se acostumbra a ver el HDR y todo lo que ve después le parece muy triste y deprimente. Buena estrategia, me parece muy buena estrategia. Sí. Pero es verdad que técnicamente se puede trabajar de las dos maneras, ¿no? Y esto a la hora de proyectar, además con sistemas como Dolby Vision, con los proyectores que tiene ahora mismo Christie, que tiene Barco, pues realmente va a haber una diferencia notable. Una de las cosas que hace, que me parece muy interesante, la demo que hace Dolby Vision en cines, de cómo funciona su sistema, entendedme, es una demo y por supuesto está hecha para asombrar y demás, y es una tontería, pero ellos lo que hacen es que te meten en una sala donde con todas las luces apagadas, sin ver absolutamente nada durante 3-5 minutos, y te hablan durante ese tiempo, pero tú sigues sin ver nada, aunque se te abra un poquito la luz, nada. Y al cabo de 5 minutos de repente aparecen unas letras en la pantalla que te dicen de que antes de que tú hubieras entrado en la sala el proyector ya estaba encendido.
Nada. El negro una es negro. butad porque es una demo, sí, ¿vale? sí. Pero es importante, de verdad. Sí, esto, sí, ¿eh? sí, sí. Y que se trabaje en consecuencia, porque si va a haber mucha chapuza, Claro. sabemos que al principio va a haber mucha chapuza y se van a entregar muchas cosas. El año pasado, en el IBC, por ejemplo, hubo una presentación, una versión del Renacido de Iñárritu proyectada en HDR, y a mí me da la sensación de que fue algo que directamente pasaron como un paso rápido Sí. a HDR, porque la película, con perdón, se veía espantosa, y todos sabemos que Chivo no suele hacer porquerías. Claro. Entonces, la verdad es que fue una cosa un poco... este es el peligro que hay al principio. Claro, es lo que me preocupa un poquito, pero por lo demás está claro que está aquí para quedarse. Pero es que también viene un proceso de educación con respecto al cómo juzgar la imagen, porque estás de acuerdo que digo, tú operando cámara, pues tú más o menos sabes qué es lo que estás haciendo, pero te llega el director y está muy oscuro, está demasiado iluminado, bájale, súbele, espérame, ¿no? Por eso es muy importante que tener monitorizaciones distintas en el set. A ver, en un mundo ideal, que todos sabemos que los presupuestos... Sí. En un mundo ideal, como mínimo, una para el foquista, que lo va a querer, al foquista le da igual la imagen, lo que lo va a querer es increíblemente Definición. nítido y demás. Una para el director de foto, que probablemente lo va a querer ver en log o con una curva de bajo contraste o algo así. Una para el director, fundamental, y además sin metadata ni nada, sino que él pueda ver directamente la imagen y no ocurra lo que estás contando, ¿no? Y otra que puede ser un monitor cliente en caso de que sea el trabajo comercial. Y claro, cada vez más nos encontramos en el set con el problema de que hay mucha más gente que necesita ver el monitor. Sí. Opinólogos. Pero sí. Director de arte, maquillaje, vestuario, peluquería. Toda esa Quieren gente lo ver, sí, necesita. sí, sí, sí. Pero claro, si yo le digo a un director de producción, oye, mándame 643 monitores OLED porque es que el gaffer necesita, va a ser preocupante. Pero yo creo que hay que organizarse, porque estoy viendo, no sé si pasa en vuestras industrias, porque yo, claro, mi experiencia es limitada en ese sentido, pero en la nuestra lo que ocurre es que te encuentras con que de repente alguien de maquillaje se pone delante del Video Village para ver algo que tiene que ver, pero delante del pobre director, que me parece que es una cuestión de educación, que hay una jerarquía y un orden y esto se establezca antes. Claro. Es decir, cuándo puedes ver y qué. Yo sé que es necesario que todos miremos el monitor, pero que hay un orden, ¿no? Es una cosa que me preocupa. Y por ejemplo, algo que también estamos viendo es el tema de HDR, pero no solamente en 4K, En HD. HDR, HD. Sí. Porque digo, sabemos el tema de 4K, sí está padrísimo, pero en muchos países, sobre todo en países de Latinoamérica, no hay suficiente ancho de banda para ver 4K. En el tema de distribución de broadcast, el espectro que tienen asignado no da para el ancho de banda que se requiere, aunque venga H265, etcétera, y se está hablando mucho de HDR, HD. ¿Qué opinan de ese tema? Magnífico, porque tú vas a lograr, o sea, todos también coinciden que tienes más efecto e impacto ver algo HDR que 4K HD a cierta distancia. Claro. Y yo también apuesto a eso. Si ya podemos hacer que algunas producciones no obliga a hacer 4K para poder ver HDR, sino cámaras que ya están desplegadas en unidades móviles en HD de ciertos fabricantes, van a tener la opción de poder trabajar en HDR. Y por cierto, he visto que algunos fabricantes ya proponen, en el caso de Sony, que vio la presentación, me pareció interesante, cómo ese flujo de trabajo, una producción en vivo, de seguir trabajando con los operadores de video que saben usar ciertos instrumentos en HDR, y cuál sería la estrategia o la forma idónea que recomiendan, que han visto, para poder hacer un buen producto que en HDR se vea bien, pero en HDR también, y que al final cuando compares 4K HDR, HD HDR y SDR HD, puedes sentir que está bastante homogéneo la imagen, ¿no? Okay. Entonces, porque es otra de las preocupaciones. ¿Será que corrijo por el HDR, corrijo por el CD? ¿Tengo que tener dos móviles? No, sería inviable también. Claro. Entonces, o lo que decía Julio, hay que hacer un montón de versiones. Claro. Sí. ¿No? Y bueno, sabemos que eso es costoso y eso asustaría la posibilidad de meternos en Claro. esta nueva tecnología, como pasó en 3D también. Claro. Que más allá de que puede que no fue muy... La implementación siempre era confusa o difícil para los que lo ven, también era costosísima para
para poder implementarlo. Muchos canales 3D se lanzaron al aire, a los 2 años estaban cerrando, muchas móviles 3D. De hecho, ya todos cerraron, ¿no? Ya no hay ningún canal en 3D. Las televisiones, por ejemplo, estas televisiones de LG tenían su 3D World y te las mataron. y tenían un montón de canales Ya, y bla, bla, se y de fueron. repente nada más les informamos que a partir de mañana ya no hay. Y ya no hay nada, ¿no? No hay Se nada. acabó. Entonces, bueno, eso por un lado. Y otra cosa que es interesante es que ahorita si quieres hacer una producción HDR, ¿qué haces con el contenido que sigue llegando en SDR? Generadores de caracteres, etcétera. Entonces, vi cosas interesantes, muy bien hechas, de la gente de Haya con la tecnología de ColorFront. Me llamó la atención un demo que tienen de llevar un material bien fotografiado en SDR y con la tecnología de ColorFront tener un pseudo HDR. Bueno, era un HDR, pero me llamó la atención qué usan, cómo lo hacen. Pero eso va a pasar porque ahorita vamos a tener que combinar en producciones en vivo, estoy hablando de producciones en vivo, contenidos de estas cosas. O en temas de documentales donde a lo mejor estás utilizando material de archivo. Sí. Que ya viene comprimido, que no se grabó Ya en no podía log, hacer más nada, etcétera, y que necesitas incorporarlo a tu producción en HDR, pero se grabó de forma nativa en SDR. ¿Cómo le amplías, o por lo menos simulas esa ampliación de rango dinámico? Porque si no se va a ver espantoso, ¿no? O sea, se te va a bajar la calidad visual. Es cierto que yo últimamente he visto alguna edición especial que se ha hecho, proyectado en pantalla grande, además, a partir de material original, eso sí, en HD, pero que material original que no era HDR, aunque se hubiera grabado con una cámara, pero es que se les había pasado la información final, es decir, no podían acceder a los archivos originales en log. Sí, ya estaba Y he materializado. visto conversiones a HDR y sinceramente el resultado es bastante bueno. O sea que se va a poder hasta cierto punto hacer. Y desde el punto de vista del documental, yo creo que el público es permisivo con un material documental. Lo importante es que está documentando algo que pasó, ¿no? No vas a pedir tanta la Sí, calidad sí, de la imagen. precisión, ¿no? Sí. Sí, como toda esta tecnología, siempre pasa, se preocupa por lo nuevo, por el mainstream, por el día a día, que son nuestras cámaras, la familia, los youtubers, pero también por el material de archivo. Y yo creo que ya podemos ver algunos pasos tímidos, algunos más avanzados, pero va a ser viable agarrar una película vieja y hacer un remastering, y así como existían inventos y ya tratar de llevarla a un pseudo 3D o colorizarlas, seguramente habrán fanáticos que tratarán de llevar películas de archivo y tratar de ponerlas en un nuevo lugar en HDR. Ahí entramos en un terreno donde estará mal, no se debe hacer porque eso no es lo que quería el director de fotografía, lo que sea, pero es posible porque tenemos correctores de colores, tenemos algoritmos, tenemos software que pueden hacerlo automático. A lo mejor habría que ver caso por caso, pero películas que hace poco se filmaron y se distribuyeron en DVD, si el estudio desea, a lo mejor podrían hacer un reissue en HDR y creo que es viable con lo que se puede hacer y sí, coincido que hay cosas muy interesantes que se han hecho sin maltratar la imagen, porque el tema HDR es que ya sabemos que en 8 bits no sirve, Claro. al menos que pongas bastante ruido para distraerte, la solarización y otros efectos, pero también por otro lado, si se hace con cariño y con ciertas cosas, puedes tener un buen HDR masivo para distribución, que no todos son piquis y detallistas para estar viendo esas cosas. O sea que definitivamente la importancia hoy está en ir experimentando, ir aprendiendo, Tenemos que aprender, sí. en el tema, irse educando, sobre todo en el tema de HDR, porque eso es lo que viene. O sea, HDR sí es. Si te quieres ir a la segura, ponte a estudiar y ponte a aprender sobre HDR. Vas a echar a perder mucho seguramente, pero como todo, Sí. pero ir aprendiendo, irse metiendo todo el tema de HDR, porque pues es lo que viene, ¿no? O sea, es ya lo que hay. Y procuremos no quemar retinas. Que eso sí, que ya me tocó. Ya vi unas pruebas de monitores acá con algunos que decías, Sí. La HDR no es quemar retina ni es mucho brillo, es tratar de poner lo que no podíamos ver antes. Es algo de delicadeza, es algo de tratar, yo creo, ya es conceptual, pero es tratar de imitar lo que podíamos haber visto en esa situación. Seguramente habrán situaciones donde estamos exagerando por narrativa o suprimiendo o agregando, pero no es quemar retina. sí, Está bueno ese término. sí, definitivamente, porque sí, digo, hay muchos malos ejemplos. Sí. Muchos malos ejemplos de lo que se supone que se puede hacer, ¿no? Sí, veremos más. La sutileza es la clave, como todo. Claro. O sea, al final el HDR para lo que debería servir, supongo, es
para que haya una imagen que nos parezca muchísimo más natural, mucho más rica. Y a la hora de aplicar un etalonaje en HDR, no es tanto el tema de conseguir que todos los colores destaquen muchísimo y te maten, ¿no? Sino que hay momentos puntuales en los que hay particulares puntos en la imagen que uno puede acentuar con mucha sutileza. Y desde ese punto de vista es increíblemente potente como herramienta. Como todo, si se hace sutil. Porque también vi varios ejemplos de imágenes sobresaturadas. Es que es HDR. O sea, sobresaturas para que sea HDR. No va por ahí. Esa es una confusión típica en el mercado. Saturación y rango dinámico. Sí. La gente no entiende que no es lo mismo. Y claro, es parte de la desinformación en este momento. Mucho, sí. Yo sé que digo, hay que irnos metiendo, hay que ir experimentando, hay que leer, que estudiar para ir entrando a esto, tanto en HD como en 4K, porque como lo mencionaban, obviamente ya prácticamente todas las cámaras que graban en algún tipo de log tienen el rango dinámico como para poder generar HDR, a lo mejor no con una curva HLG como las cámaras de Sony, pero tu material, si lo grabaste en log, puedes generar, puedes empezar a experimentar y a jugar en HDR. Sí. ¿Alguna otra cosa que les haya...? Yo, desde el punto de vista de un poco de adquisición, que es un poco más en lo que yo me centro cuando vengo al NAB Show, siempre hay como 3 palos, por así decirlo. Uno es cámara, otro es iluminación, otro es óptica, ¿no? En el tema de cámaras no ha habido grandes novedades este año, pero es muy interesante porque todos los grandes fabricantes han hecho actualizaciones de firmware sustanciales. Lo ha hecho Arri, lo ha hecho Sony, lo ha hecho Panasonic, lo ha hecho Canon. Y muy interesante cada uno de ellos, ¿no? Canon ha metido actualizaciones a todas sus cámaras. Sony ha presentado también un visor OLED maravilloso nuevo. Arri ha sacado algo que me parece que va a cambiar de verdad la producción de una manera significativa en el rodaje, que es lo de la Alexa SXT Wireless. Es un sistema simplemente que viene integrado en cámara para emitir todo inalámbrico. El fabricante dice que son 600 metros, ya veremos en realidad, pero con 300 yo voy sobrado. Y el tema es que se puede aplicar ese sistema con un receptor pequeñito, se puede aplicar también a la Alexa Mini, se puede aplicar también a la Mira y demás. Es muy interesante porque esto de verdad puede cambiar muchos de los sistemas que estamos utilizando ahora para recibir va a simplificar el set muchísimo, y eso es necesario. Quitar cables siempre sanos y hacer las cosas más rápido, más eficiente. Entonces, por ese lado, en cámaras ya digo, habría esto. En iluminación sigue la fiebre LED, pero hay una mejora muy importante. Hay determinadas soluciones mucho más interesantes y he de decir que este año hay una fiebre especial, sobre todo aquí en Estados Unidos, con los LED RGB. Los LED RGB, soluciones como por ejemplo el omnipresente Sky Panel de Arri, pero también lo hacía la gente de Outside en Australia con el Cream Source, y ahora hay distintas soluciones que utilizan también. Kinoflow también estaba haciendo algo así. Pero tienen otra solución que a mí por lo menos me parece más interesante. El problema del RGB es que está muy bien para crear ambientes, ahora hay una fiebre por el color. En Estados Unidos siempre ha habido una fiebre por el color, ¿vale? Pero hay una fiebre por todo esto y desde luego es muy útil. Hay varios fabricantes ya que están ofreciendo todas las gelatinas del mercado sin que tenga que subir a alguien a colocar nada, ahorra mucho tiempo, es muy práctico. Pero en pieles es una banda muy estrecha y no es tan bueno como un fósforo blanco. Entonces empieza a haber soluciones intermedias. La gente de Cineo, por ejemplo, ha presentado una solución intermedia que tiene fósforo remoto y RGB combinado. Entonces no tienes esos problemas. Como tú bien has dicho, Kino, por ejemplo, con el Select nuevo, con las nuevas versiones. Tienen la Freestyle ahora. Claro, está combinado. Está bien interesante. Y lo está haciendo, ¿no? Y luego, otras soluciones ya aparte del RGB que me parecen ultra interesantes, de Olight, es que todos los años tiene 16 soluciones nuevas. Tiene ahora un sistema de luz reflejada muy interesante con una sola fuente de luz, por ejemplo, tú puedes montar una entrevista porque refleja las 3 luces sin ningún problema, de manera rápida, lo puede llevar todo el mundo en una maletita. Y tiene un sistema que se llama FLED que también refleja muy bien, hay una cantidad de soluciones tremendas en ese sentido. Muy interesante también es lo que está haciendo Delight con los Velvet. Han sacado tamaños nuevos con distintas versiones, el Mini 1, el Mini 2. Y luego otra cosa, me ha interesado mucho también un fabricante francés que es DMG Lumière, que ha sacado el Mini Switch, que son 2 paneles LED ultra finos,
que directamente se pliegan, se pueden separar y ambos son controlables por el mismo dispositivo, ¿no? Silite, por supuesto, también tiene una solución muy interesante y de bajo coste, lo ha hecho con Quimera, y es básicamente una pantalla que puede tener distintos tamaños, es una pantalla LED que lo que hace es ir oscureciendo, tiene distintas opacidades, con lo cual da igual la fuente que tú tengas, puede ser una fuente totalmente puntual y muy intensa, pero vas a tener la intensidad que tú quieres. Esa solución yo creo que va a salir mucho por ahí. A eso me refería yo en cuanto a las soluciones más prácticas. Esas soluciones son cosas que, tú y yo necesitamos en el campo y que hacen la vida más fácil y baja costos de producción, porque estamos haciendo las cosas más rápido. Contra otros años que veíamos que eran estas cosas que flotan y bueno, listo, muy lindo, pero nadie lo va a usar. Esas soluciones son más prácticas. A eso me refería yo con este año. Y luego la fiebre de las ópticas, eso es lo más importante para mí este año. Hay dos tendencias, ¿no? Es tremendo. Hay una, hay una tendencia low cost, por así decirlo. Fabricantes que normalmente estaban en alta gama están fabricando algo ahí. Fabricantes que solo se dedicaban a foto también están metiéndose ahí. Se está sobresaturando el mercado, pero para el consumidor es algo pero brillante. para bien. Claro. Para bien, porque está subiendo la calidad, bajando costos. Tienes a Fuji, tienes a Sigma, tienes a Rokinon, tienes a Zeiss, compitiendo por un mercado que era... No podíamos entrar antes. Las CP3 son una solución interesantísima, ha ganado un premio ayer aquí en el NAB, porque han estado 4 años trabajando en esta solución para la CP3. Vamos a ser claros, la CP2 ya estaban empezando a oler bastante. Pero es que no solo la calidad de imagen ha mejorado manteniendo el carácter, sino que además el sistema que tienen de transmisión de datos, que llaman XD, tiene un algoritmo nuevo basado en la tecnología IDQ, pero mejorado. Y lo que hace es que tú no solo puedes corregir distintos tipos de aberraciones, sino que además puedes acentuarlos según conveniencia, e incluso lo puedes hacer, por ejemplo, lo puede hacer el DIT en el set. Es tremendamente interesante y han disminuido también el diámetro, es mucho más cómodo porque es un diámetro de 95. El peso de los lentes es mucho más ligero. Las de Fuji que han lanzado, los dos zoom para montura E, me encantan, son policarbonato, pero muy sólidos, funcionan muy bien y siempre que podamos evitar adaptadores, la colimación de las ópticas no va a suponer un problema, ¿no? Por supuesto. Eso es algo también muy interesante. También Angenier tiene soluciones en las que se puede cantar el elemento frontal o no. Y luego está el otro lado, el lado high-end, en el cual ha habido 2 soluciones muy interesantes para gran formato, para Alexa 65, para Red 8K VistaVision. Y ahí quien destaca más es las Thalia de Leica, que son maravillosas, tienen un bokeh fantástico y esa imagen preciosa típica de Leica, y luego Cooke, que ha sacado las S7i, que son el look Cooke de toda la vida, pero aplicado por fin se puede poner a cualquier cámara que sea de full frame o todo lo que sea por debajo, e incluso llegan al formato de la Red 8K, ¿no? Se podrían usar también con la Alexa 65, pero solo en 16:9. Pues ya nos está ganando el tiempo, estamos ya a unos minutos de que el programa se acabe. Otra vez hay aquí un detalle con la cuestión de la computadora, entonces vamos a seleccionar, aquí está ahora sí que en mi teléfono, vamos a seleccionar el ganador de la última lámpara. Obviamente vamos a notificarle a los ganadores por correo electrónico. El ganador de hoy es Edson Mesa, es el ganador de la lámpara del día de hoy. Y obviamente, bueno, queremos agradecerles, como se los comenté, no nos iba a dar tiempo de terminar de hablar. Estamos unas 6 horitas. Pero obviamente pueden seguirlos, ellos todos producen contenido con mucha frecuencia, están subiendo contenido interesante. ¿Tu Twitter, Julio? Mi Twitter es Julio GM, todo junto. ¿El tuyo? De Cadavieco. De Cadavieco. EA_photo, PHOTO. Perfecto, pues ahí tienen, obviamente vamos a poner también las direcciones por si los quieren seguir, se los recomiendo, producen contenido bastante interesante y muy informativo. Y pues sobre todo agradecerles a todos ustedes el haber participado, el haber seguido esta transmisión desde NAB 2017, gracias a Videxco, gracias a todo el equipo de Teradek, thanks guys. Por todo el apoyo. Obviamente fue un reto, ellos no entienden español y sin embargo creo que logramos salir con este show. Pues muchísimas gracias y esperamos vernos por aquí en la cobertura el próximo año. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto.